Iniciamos con el curso de hidroponía. Hoy te voy a enseñar todos los sistemas que se utilizan para producir las hortalizas de hoja. Ahí incluimos la lechuga, la rúcula, la selga, el apio y todo lo que se come hortalizas de hoja. Y más adelante vamos a ver también de hortalizas de fruto. Hoy los sistemas para producir hortaliza de hoja, lo que más se produce es la lechuga. Existen tres tipos de sistema: el sistema NFT, luego vamos a ver el sistema raíz flotante y el sistema mixto. Comenzamos entonces con sistema NFT y te voy a dar todos los datos, todas las especificaciones técnicas que tú necesitas para poder instalar. Esta es una instalación de Brasil, de Florianópolis, que es un sistema NFT, como indica, tiene un desnivel bastante pronunciado del tubo de cultivo. Y vamos a ver cuánto dependiente tiene o cuántos dependientes se recomienda para que tú tengas la producción en este sistema. Las frecuencias de riego, el volumen de reservorio. Y si tienes una sola bancada, si puedes producir con cuánto de electrobomba y si fuera bombita de pecera, qué caudal de bombeo tienes que tú instalarlo. Muy bien, entonces continuemos con todos esos detalles que está acá, la pendiente. Bueno, este es un tubo de cultivo que tiene, como se ve acá, hay una ligera, una inclinación bastante pronunciada, que la longitud del tubo de cultivo es 6 metros. 6 metros. Se puede manejar de 6 metros a 8 metros en climas cálidos, si son de alta temperatura. Estamos hablando del ambiente de 30 grados, 35 grados. Si son ambientes templados, como 28 en promedio de temperatura, de noche puede ser entre 15 grados, 12 grados. Y en climas frígidos, estamos hablando casi en promedio 18 grados o 20 grados. De noche baja hasta 6, 8 grados, pero no hay que... se puede manejar hasta una longitud de cultivo hasta 12 metros si vas a trabajar en este sistema NFT que tiene una pendiente pronunciada. Ahora, ¿cuánto por ciento tiene un sistema NFT la pendiente? Normalmente se maneja desde un 2% de pendiente hasta un 5% de pendiente para la producción final. Si son plantines se puede manejar hasta 8% de pendiente, ¿no? Si son plantas pequeñas, pero cuando ya se tiene que plantar a los tubos de cultivo, se puede manejar hasta un 5% de pendiente. Muy bien, si tenemos acá, estos tienen una longitud de 6 metros, el desnivel que hay al 5% va a ser 30 centímetros. 30 centímetros de diferencia hay de punta a punta. Entonces, ¿qué pasa? La bombita está aquí adentro. Este es su reservorio. Este es su reservorio. De este reservorio, ahí adentro hay una bombita de pecera, o puede ser también bomba de superficie, las bombitas, las electrobombas, igual, pero eso se instala a la parte externa del tanque. Y de ahí va bombeando y va distribuyendo la solución nutritiva. Claro, de hecho aquí ya lo dijimos cómo se formula, cómo se prepara en los anteriores videos, y va distribuyendo y va girando de esa manera. Muy bien. Todo este conjunto de tubos se llama una bancada. Una bancada, ahí tiene varios nombres. Todo esto es una bancada. Una bancada tiene normalmente en promedio 10 tubos apiladas lado a lado. En este caso creo que son 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tubos puestas lado a lado,
Y entonces acá tenemos, en ese caso, si son 12 tubos, ya vamos a trabajar para fines más prácticos con 10 tubos. Con 10 tubos. Entonces, si tenemos nosotros 10 tubos de cultivo, o 10 canales de cultivo también se llama, 10 tubos de cultivo, la distancia de planta a planta o de hueco a hueco donde se va sembrando para las plantas de porte medio, como son la lechuga, después, a ver qué más puede ser, por ejemplo, la de porte medio, la lechuga, la selga, a pesar de que la selga es también grande, entonces se maneja en promedio desde 20 hasta 25 centímetros. Distancia de hueco a hueco. Si son plantas de porte pequeño como la rúcula, se maneja 15 centímetros de la distancia de hueco a hueco. Muy bien, de esa forma entonces, vamos a decir que como son aquí 6 metros, a pesar que tiene, creo que está entre 24 y 25 centímetros la distancia de hueco a hueco, lo que normalmente para la lechuga se maneja es 20 centímetros. Entonces, si son 6 metros, vamos a calcular el número de plantas por cada tubo de cultivo. Sería en este caso, tenemos 6 metros, entre 0.20 tendríamos 30 plantas. ¿Ya? 30 plantas de cultivo, 30 plantas tenemos ahí. Si van a ser 10 tubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a pesar que aquí son 12, vamos a trabajar solamente con 12. Va a ser entonces 30 plantas por tubo, por 10 tubos, tenemos acá, siempre se me pasa, 300 plantas, ¿no? Entonces, normalmente yo trabajo con 580 plantas por bancada. Entonces, eso ya uno puede decir, mira, yo quiero colocar 8 tubos lado a lado, me forma una bancada y me entraría 240 plantas. No, yo trabajo con 12 tubos y si son de 12 metros, pues sería alrededor de, no sé, 700 plantas. Prácticamente eso es la forma que uno ya decide cómo hacer, pero lo más recomendable es que no lo pases de más de 12 tubos. Lo ideal es 10 tubos de cultivo puestas lado a lado, u 8 tubos de cultivo o 6 tubos de cultivo. Eso ya depende de un tubito también puede hacer así. Bueno, de esa forma entonces, ok, 300 plantas. Y el volumen de reservorio, ¿cómo se determina el volumen de reservorio? Es bastante sencillo. Tenemos acá el tanque donde se va almacenando la solución nutritiva. ¿Qué volumen debo instalar para una bancada de 10 tubos? Número de plantas. En esos 10 tubos son 300 plantas, ¿cierto? Quiero para esta bancada nomás, pero si tú quieres para una producción comercial en grande, pues es proporcional, ¿no? Entonces, si tú tienes 4000 plantas por semana, vas cosechando, sería el volumen del tanque entre 1000 a 2000 litros. Entonces, cada semana 4000 plantas, segunda semana 4000, tercera 4000, cuarta 4000. Ahí tienes 16000 unidades de lechuga y puedes trabajar con tanques de 2000 litros, entre 1000 a 2000 litros. De esa forma se hace el sistema de dimensionamiento, pero aquí estamos en un volumen más pequeño. Sería entonces, bueno, en los anteriores videos dijimos el volumen de reservorio del tanque del agua que tienes que colocar por cada planta que tú vas a producir para caso de lechuga es 0.5 a 1 litro por cada unidad de cabeza de lechuga que vamos a producir. Sería entonces en este caso, mira, si tenemos 300 plantas por 0.5 sería 150 litros el volumen. Y si tenemos las mismas cantidad de plantas por 1 litro por cada planta, tendríamos 300 litros. Tiene que tener
tiene que tener el volumen de reservorio. Ya, entonces sería entre 150 a 300 litros de volumen de reservorio. En esa cantidad de volumen tú tienes que instalarlo. Ahora, seguramente tú te estás preguntando qué tipo de bomba uso. ¿Puedo usar una bombita sumergible? Si es una sola bancada, lo puedes utilizar, ¿no? Porque la electrobomba, que funciona con la electrobomba, la bomba de superficie, te gastaría un poquito más de electricidad, pero si son dos bancadas, tienes que usar una electrobomba de superficie, ¿no? Entonces, evidentemente, una bombita de pecera tranquilamente te lo abastece una bancada de 10 tubos. No hay ningún problema, pero esa bombita de pecera tiene que tener una altura de bombeo al menos de 3 metros hasta 5 metros. El caudal de bombeo es proporcional de acuerdo a la capacidad de lo que va elevando, pero normalmente debería ser por lo menos entre un 2000 hasta 5000 litros, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que esa bombita de pecera tiene que hacerte llegar a cada tubo de cultivo al menos 2 litros cada minuto para abastecer los requerimientos de agua y que no se te deshidrate la raíz de la planta. Esa es la clave. Entonces, aquí adentro está instalado esta bombita de pecera, entonces de esa forma funciona. Si sería una bomba la bomba centrífuga de superficie, eso se hace otro dimensionamiento. En los anteriores videos expliqué justamente eso. Revísalo más abajo acá, creo que está casi entre los primeros videos que subí, el dimensionamiento, cuánto de capacidad de bombeo tiene que tener mi electrobomba. Con ese nombre buscalo, está ahí, entonces ahí lo explico perfectamente. Ya, volviendo al tema, entonces aquí tienes que tener una bombita de pecera al menos que te bote entre 3 metros a 5 metros de altura si vas a trabajar con una sola bancada. Estas son las entradas. Aquí va entrando la solución nutritiva, se va distribuyendo a los tubos de cultivo y luego de ahí por gravedad va circulando y regresa. Hay un detalle que aquí me estoy olvidando. En tema de la distancia, ¿no? La distancia de los soportes o de los caballetes de tubo a tubo. Aquí abajo, aquí arriba, normalmente cuando se trabaja con eso se puede manejar hasta 1 metro de altura. Claro, tienes que estar enterrado dentro de la tierra al menos unos 20 a 25 centímetros para que se mantenga firme. Yo lo usé el mismo sistema que más adelante vamos a ver mis imágenes. Estos son tubos de 3 pulgadas igual. Tiene un sistema de soporte, unos listoncitos de madera dura de 1 pulgada por 2 pulgadas, ¿no? Entonces va pasando y sobre eso están colocadas los canales de cultivo. La distancia de tubo de pie a pie, se llama de caballete a caballete, por lo menos tiene que ser 2 metros. Aquí es 1,80. Digo porque tiene que salir algo, por lo menos 20 centímetros para poder manipular. Había veces que nosotros hemos plantado o puesto justo a 2 metros, entonces justo al ras tocaba el canal de cultivo, entonces no se puede manipular. Entonces los primeros que sea a 1,80 para que tengas una holgura de 20 centímetros para poder manipular, limpiar, para hacer todas esas labores. Ahora, de aquí para acá sí puedes manejar 2 metros, 2 metros, 2 metros y en los cantos 1,80 metros. Ya, igual tiene que haber una cierta holgura para poder hacer mantenimiento, manejar en el tubo del final.
Bueno, esos son los que me estaba olvidando, ¿no? Entonces, por lo menos acá máximo, por lo menos 1 metro, y acá, si este es 1 metro, le restas 30, aquí nos quedaría 70 centímetros de altura del último caballete, del piso hasta el canal de cultivo. Si aquí es 1 metro, ¿no? Se puede hacer un poquito menos. Si aquí yo pondría 90, aquí me quedaría 90 menos 30, 60 centímetros. Bueno, de esa forma se puede manejar siempre y cuando tú haces con una pendiente de al 5% o el desnivel de 30 centímetros. Y uno de los claves para que la solución nutritiva se mantenga fresca es que el tubo de cultivo o el canal de cultivo siempre tiene que ser blanco por afuera. Eso ayuda a que el exceso de la radiación se refleje, no va a calentar dentro del tubo. Dijimos en los anteriores videos que la temperatura de la solución nutritiva tendría que estar entre 14 hasta 25 grados máximo. Temperatura de la solución nutritiva. Puede ser que del ambiente tenga una temperatura de 35 grados, pero no podemos que la temperatura de la solución nutritiva me suba también a 35 grados. Tengo que mantener refrigerado o fresco, por eso tiene que haber mayor frecuencia de riego y el tanque mejor que esté en subsuelo. Bueno, aquí también funciona así. Ya, así entonces, haré algo, me estoy olvidando, tal vez, bueno, me dejan en el sector de comentarios si alguien tiene preguntas. Ahí mi asistente, que tengo personas que me ayudan, que hacen que sea posible este proyecto, lo que estamos grabando, ahí sigue aquí trabajando. Así que entonces, pues la verdad, tienes que tener mucho cuidado en estos temas, ¿ah? Y a ver, no sé si espero que no esté yendo nada. En tema, y por dentro los tubos de cultivo tienen que ser oscuro, porque la raíz necesita oscuridad. ¿Qué pasa si la luz entra dentro del tubo? Previamente van a aparecer las algas. Las algas, a pesar que son plantas de una orden más inferior, pero siguen siendo plantas que consumen oxígeno disuelto, consumen nutrientes y consumen también el oxígeno. Los nutrientes consumen también, dificultan la circulación del flujo de agua, asfixian la raíz. Así que entonces siempre evite que la luz entre dentro del tubo de cultivo. Es muy importante que lo tomes eso en cuenta en tu proyecto cuando vas implementando. Bueno, creo que vamos dando buenos tips para que te vaya bien en tu emprendimiento, y siempre blanco por afuera y evite que entre luz dentro del tubo, y siempre manténlo fresco la solución nutritiva entre 24 a 15 o 14 hasta 25 grados centígrados, pero que no pase de eso. Previamente tienes que manejar el pH, ¿no?, de la solución nutritiva, que eso también vamos a hablarlo. Tiene que estar entre, creo que no me voy a complicar mucho, no te voy a complicar bastante, hoy estamos en la instalación, más adelante lo veremos eso, pero tal vez dándote un dato, el pH de la solución nutritiva tiene que ser entre 5.8 a 6.4, algunos dicen entre 5.5 a 6.5, está bien, yo manejo entre rango y me funciona bien. La conductividad eléctrica de la lechuga yo manejo entre 1.8 a 2.4 milisiemes. En caso de épocas fríos, cuando aquí por ejemplo llegamos a 6 grados, 10 grados, el pH manejo 5.9, 6, 5.8. Cuanto es más frío, cuanto la temperatura es más baja, entre 15 grados, 12, 8, esos grados, el pH maneja los 5.8 o en el límite inferior 5.5, pero jamás bajes el pH de 4. Pasa a veces porque le has echado mucho ácido, la raíz se te va a morir, se va a pudrir la raíz, y además puede generar fitotoxicidad. Hay algunos elementos como manganeso, se vuelven sumamente que la planta lo va absorbiendo. En tema de conductividad eléctrica, en temas climas fríos, la capacidad de absorción de la planta baja.
Por eso la conductividad eléctrica tienes que subir en límite, tienes que manejar. 2.6, 2.7 yo manejo. Cuando el clima me baja 10 grados, 10 grados, 8 grados, 11 grados en esa temperatura, grados centígrados, ¿no? Claro, Fahrenheit sería que convertirlo. Estamos hablando en grados centígrados y la conductividad eléctrica tiene que ser mucho más elevada. ¿Qué pasa cuando hace frío? ¿Tomamos más agua o comemos más comida? Yo creo que comemos más comida. Por eso las plantas igual necesitan más nutrientes cuando hace frío. Por eso tienes que dar más nutrientes para a las plantas. Y el pH, manejar siempre en límite inferior. Cuando es climas cálidos, como Brasil, Santa Cruz, aquí en Bolivia, nosotros también trabajamos acá en Bolivia, y nosotros producimos desde menos 2 grados centígrados, acá en Bolivia, que es La Paz, altiplano, estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, hasta 38 grados, que es en Santa Cruz. O sea, estamos adaptados, o sea que algo te puede enseñar muchas cosas. Entonces, si tú me dices vivo en clima cálido, te puedo ayudar. Tú me dices vivo en clima frío, te puedo ayudar, porque estoy todo en ese rango de los 180 grados. Entonces, desde lo más frío hasta lo más caliente estamos. Inclusive la solución nutritiva en invierno calentamos, ¿no? Así que no hay límites. Bueno, ¿qué pasa cuando hace mucho calor? Yo creo que este tema vamos a hablar en un tema sumamente más adelante. ¿Qué pasa cuando hace mucho calor? Pues tienes que manejar el pH entre 6.5, 6.4, 6.3, y la conductividad eléctrica tienes que manejar entre 1.8, 1.6, 1.9 hasta 2, en ese rango, ¿no? Entonces, lo más adecuado. También puedes subir a 2.4, no habría, pero es que las plantas en climas cálidos, cuando hace mucho calor, ¿qué hace? Consumen más agua y los nutrientes menos. Pues lo mismo que nosotros, cuando hace calor un 35 grados o 40, pues no vas a consumir más comida, vas a tomar mucho líquido. Es lo mismo pasa con las plantas. Y cuiden siempre la raíz, porque la raíz es la boca de las plantas, y por eso es tan importante que tú manejes la temperatura entre 14 y 25 grados. Nosotros hemos llegado en un proyecto que las lechugas tenían deficiencia nutricional increíble. Pues la verdad que la temperatura estaba muy caliente, demasiado caliente, llegaba a 38 grados en la solución nutritiva. Y la raíz pues no crece en esa temperatura, se quema, se mutila, se va quemando, se va muriendo. Pues dijimos, no, aquí la solución es simple. Hay que bajar la temperatura de la solución nutritiva, lo bajamos y ¡boom!, se recuperó. Bueno, esas son cosas que yo creo que ese tema vamos a ver más adelante. Me he abarcado demasiado, así que, bueno, yo creo que estamos aquí para eso. Bueno, la frecuencia de riego, ¿no? Como es un sistema que tiene una pendiente, cuando la temperatura, como es un compendiente, desde un 2% hasta un 5% que manejamos los tubos de cultivo, esos tienen 2% de pendiente. La frecuencia de riego igual está aquí en video abajo colgado, si estás viendo, y creo que ya has visto, si no, revísalo, contándote desde las 10 de la mañana, lo que yo manejo, desde las 10 de la mañana, desde las 6 de la mañana, 6 AM hasta las 10 AM, riego 10 minutos, se prende mi electrobomba, 20 minutos permanece apagado. Desde las 10 AM hasta las 03 de la tarde, mis riegos son 10 minutos se prende la electrobomba, 10 minutos se apaga. 10 minutos se prende, 10 se apaga, 10 se prende, 10 se apaga, 10 se prende y 10 se apaga, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es la hora de pico más calor, o hace más sol, más radiación. Desde las 03 pm hasta las 07 pm, igual, vuelvo 10 minutos prendido, 20 minutos permanece apagado. Desde las 7 de la noche
ya es PM, que ya es noche, hasta el día siguiente, desde las 6 de la mañana, volvemos a la hora de inicio, a las 6 de la mañana, la electrobomba 15 minutos se prende, o 10 minutos se prende, cada una hora y media. Cada hora y media. Bueno, señores, no pueden tener... ¿Qué pasaría si yo manejara 40 minutos sin que se llegue? Claro, de hecho es una pendiente, el flujo de agua nunca se queda ahí retenido. La raíz empieza, cuando pasa más de 25 minutos, la raicilla que tenemos acá empieza a deshidratarse. Y como la planta, porque la raíz es sumamente porosa, ¿no? Porque va absorbiendo agua y los nutrientes a través de ella. Cuando la planta se da cuenta, por su fisiología, dice, no, algo está pasando acá, pues se protege o se segrega una sustancia suber, y cuando llega el agua, ya no absorbe la misma cantidad de agua, ¿no? Pues su capacidad de absorción baja. A pesar de que se pasa una media hora, 40 minutos, la raíz ya empieza medio que ya se va muriendo, se va deshidratando. Por eso es tan importante que tú lo manejes bastante bien, o bueno, la frecuencia de riego sea menor tiempo. Yo creo que yo estoy pensando en otra cosa. Entonces lo manejas de esa forma. Aquí tenemos una pendiente. Estos son caballetes, lo que vamos a tocarlo. Tiene 3 metros de alto de los laterales. Estas son una instalación de cofres allá en La Paz, el señor Jaime Cándido. 3 metros. Y tiene una pendiente de los tubos de cultivo de un 2%. Estos son 12 metros. Son 12 metros de largura. Está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, está en clima frío, pero de hecho está dentro del invernadero. Estas son fotos mías que tienen una pendiente 5%. Un detalle, ¿no? Si vas a hacer en tema de tubos de cultivo, son circulares. El diámetro de ellos es 51 milímetros. O de 50 a 51 milímetros, lo más que yo te recomiendo. La distancia de centro a centro es 20 centímetros y de centro a centro también es 20 centímetros. Hay un detalle, ¿no? Que aquí nos hemos cometido un pequeño error. Estos vasos tienen que estar a ras del tubo, no sobresaliendo, porque si no la planta no se abre y baja la tasa de fotosíntesis y el desarrollo. Estos son una parte de la instalación que tenemos. Estos como son climas rígidos, hay un desnivel, una pendiente está al 4% manejamos, y la longitud es de 12 metros. Dijimos de caballete a caballete es 2 metros, excepto en la primera es 1.80, como hemos dicho hace rato. Bueno, señores, yo creo que es eso el tema del curso de sistema NFT. Nos vemos en el siguiente, que se llama sistema de raíz flotante. Te espero.